Comenzamos nuestra primera sesión del curso de análisis de regresión y series de tiempo, trabajando y revisando algunos tópicos básicos en modelación en Stata. Será importante que, si no estás familiarizado con el uso del software, revises por favor el tutorial que está posteado también en esta misma unidad en la plataforma que estás trabajando. Comenzaremos a revisar nosotros algunos elementos de interpretación y de diagnóstico muy básicos en cuanto al modelo de regresión lineal simple. La naturaleza de nuestro dataset es uno de corte transversal y se llama ANDI-DTA, disponible en el sitio web de Hill Griffith Slim, Principles of Econometrics. El modelo que estamos trabajando es el que aparece aquí señalado. Como verás, es un modelo de regresión lineal simple donde hay un hipotético caso de registro de varias sucursales de una franquicia de tienda de hamburguesas. El registro de las variables de cada una de esas tiendas son los ingresos por ventas que aparecen aquí. La métrica son miles de dólares, esa es la variable dependiente, mientras que la variable explicativa es el precio. Precio es un índice de precios para todos los productos vendidos en cierto mes en cada una de esas tiendas de la franquicia de hamburguesas. Eventualmente estaremos trabajando otra variable llamada advert, que será el gasto en publicidad medido en miles de dólares. Descarguen por favor el dataset ANDI-DTA, así como el do que a continuación les estaré revisando. Abran una sesión en Stata por favor. De Stata, el archivo do que estamos trabajando es el llamado Stata Basics. Ese, por favor, es el que estamos trabajando. Si observan la sección 1, la sección 2, prácticamente es el par de secciones que ustedes seguramente revisaron en el video que les acabo de mencionar hace un instante, preliminares en torno a el manejo básico de Stata. Comenzaremos a trabajar el día de hoy la sección 3 que aparece aquí en nuestra línea número 43. El dataset que estamos utilizando lo estamos descargando a través de esta línea con el comando use. Como observarán, el dataset es ANDI-DTA. Sombreamos, ejecutamos dicha selección y observarán que tenemos nuestro dataset de el hipotético caso de 75 tiendas que forman parte de una franquicia de hamburguesas. La variable ventas, precio y gastos en publicidad son las que precisamente discutimos hace un instante en nuestra presentación de PowerPoint. ¿Qué vamos a realizar a grosso modo? Como esto prácticamente ha sido revisado tanto en Econometría 1 como en Econometría 2, solamente retomaremos algunos elementos fundamentales de interpretación y obtención de resultados en Stata sobre este modelo de regresión lineal simple. Vamos a obtener nuestra línea de regresión con los coeficientes de intercepto y de la pendiente que me van a permitir trazar esta línea de valores ajustados. El comando a utilizar es regress. Si ustedes se van por favor a su do, la siguiente línea, regress sales price, me permite precisamente obtener el conjunto de estimadores de mínimos cuadrados ordinarios a grandes rasgos. La parte superior es el análisis de la descomposición de la varianza. La parte superior derecha prácticamente cuenta con información sobre el número de observaciones utilizadas, una prueba de hipótesis de significancia conjunta del modelo que estaremos revisando posteriormente, la bondad de ajuste ajustada y el root mean square error. Esta parte superior la estaremos revisando en sesiones posteriores. Por ahora nos enfocaremos en la obtención de los coeficientes de mínimos cuadrados ordinarios. A saber, el intercepto es 121.90 y el coeficiente asociado a la pendiente, es decir, a la variable price, es negativo 7.82. Empecemos con ese par de datos y sondemos de qué va su interpretación. Empecemos con la interpretación exclusiva del intercepto. Nota precautoria, no siempre tiene sentido interpretar exclusivamente el intercepto, sino más bien lo utilizamos como una herramienta para cálculos posteriores. Sin embargo, interpretemos de manera aislada el intercepto. Ese intercepto 121.9, como observarás, está trazando el valor esperado condicional de la variable ingresos por ventas cuando el precio es igual a 0. En pocas palabras, el intercepto está estimando la media condicional de tu variable dependiente cuando tu variable explicativa es 0.
Vayamos ahora a la interpretación exclusiva de la pendiente 7.82 con signo negativo. Si nosotros tomamos esta ecuación de la parte superior y aplicamos la derivada respecto de price, observarás que esa derivada está marcando cómo cambian las ventas ante variaciones unitarias en el precio o el índice de precios de los productos vendidos en este establecimiento de franquicias. Beta 2 entonces es igual a menos 7.83 y como verás mide entonces la derivada o el cambio esperado en las ventas, nuestra variable dependiente, ante variaciones en el precio. Su interpretación debe de respetar la métrica tanto de sales, la variable dependiente que está medida en miles de dólares, como la métrica de price, un índice de precios, y al ser un índice de precios oscila entre 1 y 100. El dato es 7.83 negativo. ¿Eso qué significa? La interpretación me diría que un incremento de un punto en el índice de precios de los productos vendidos en esta franquicia reduce el valor esperado de las ventas en 7.83 miles de dólares. Es decir, la caída de las ventas será de 7.830 dólares, si quieres verlo así. Esa es una interpretación factible. Otra, por ejemplo, ¿qué ocurriría si el precio se incrementa en 7 puntos porcentuales? Bueno, si se incrementa en 7 puntos porcentuales, lo único que tenemos que hacer es multiplicar este coeficiente por 7, por esa variación, y la interpretación me diría que un incremento de 7 puntos porcentuales en el índice de precios de los productos de esta franquicia reduce el valor esperado de las ventas en 54.810 dólares. Observar que la métrica obtenida es 54.81, pero como estamos hablando de miles de dólares, entonces lo multiplicamos por 1000. Así entonces nosotros ya podemos interpretar este coeficiente. En general, si tuvieras una variación equivalente a delta en price, entonces tendrías que multiplicar este coeficiente, 7.83 con signo negativo, por esa magnitud delta y apegarnos a esta interpretación. Observar que el signo negativo me dice que hay un vínculo inverso entre el comportamiento de las ventas y la dinámica del índice de precios, lo cual es totalmente lógico. A mayor precio, evidentemente las ventas tienden a caerse. Veamos ahora un segundo punto que tiene que ver con las predicciones básicas a partir de nuestro modelo. ¿Qué vamos a realizar? Lo que vamos a realizar ahora es utilizar precisamente tanto el intercepto como la pendiente para calcular valores esperados de ventas. Y tenemos dos ejemplos particulares. Pensemos en una primera predicción básica. Para hacer predicciones básicas tenemos que utilizar toda la ecuación en su conjunto. La intención es tratar de anticipar cuál es la dinámica de las ventas cuando hay ciertas variaciones en los precios. A saber, el primer ejemplo me dice que cuando el índice de precio se localiza en la media es 5.69, el valor esperado de las ventas simplemente será beta 1, que es igual a 121.9, menos beta 2, que es 7.83, multiplicado por el valor numérico de precios que estamos hipotetizando, a saber es 5.69. De tal suerte que tendremos que sustituir beta 1 y beta 2 por sus estimadores, así como price. De tal manera que cuando realizo esa operación, el valor esperado es 77.35 miles de dólares. La interpretación es bastante sencilla. Si es que nosotros pensamos que el índice de precio está en 5.69 aproximadamente por aquí, entonces el valor esperado de las ventas será de 77.350 dólares. Estamos trazando precisamente un eje en Y a la altura de esta línea de valores ajustados cuando corta en el eje X 5.69. Hagamos otra estimación. Si es que el índice de precios estuviera en 4, como aquí lo estamos mencionando, este 4 se reemplaza en price, sustituimos el intercepto, sustituimos la pendiente, realizamos esa combinación lineal y resulta que cuando el índice de precios ahora es de 4, está por aquí,
no pasa por la gráfica de manera clara, pero básicamente está por debajo de 4.5, el valor esperado de las ventas será de 90.58 miles de dólares, es decir, $90,580. ¿Cómo podemos realizar esos cálculos en Stata? Los podemos realizar a través de nuestro comando bastante sencillo, que es display. Esta línea que estamos etiquetando con el número 50. Si ustedes observan, display está calculando el valor del intercepto más el valor de la pendiente multiplicado por 4. Llamamos al intercepto con la sintaxis --beta corchete --const. Observar que este --const es precisamente el nombre de nuestro intercepto y le estamos sumando el coeficiente beta estimado de la variable price. Le hemos puesto price porque precisamente este coeficiente está asociado a la variable explicativa. Lo multiplicamos por 4 en el último caso. Y entonces observaremos en el display de Stata que el valor esperado de las ventas será de 90.58 miles de dólares cuando el índice de precios se encuentra en la magnitud de 4. Ese es el valor que teníamos en nuestra diapositiva. Y para el caso de 5.69 podríamos utilizar exactamente la misma ecuación, 5.69. Ejecutamos la línea 50, la sombreo, ejecuto. Y obtendremos el 77.35 miles de dólares. Así es como nosotros utilizamos la estimación del intercepto y la estimación de la pendiente para generar valores esperados condicionales. Esa es la segunda gran utilidad de nuestros coeficientes. No solo podemos interpretarlos individualmente, esa es nuestra primera utilidad del modelo, sino además también podemos utilizar esos coeficientes estimados para calcular medias condicionales. Esas medias condicionales prácticamente están pasando a través de mi línea de valores ajustados. ¿Cómo poder trazar esta línea de valores ajustados? En primer lugar, lo que tenemos que tener claro es que la regresión que estamos llevando a cabo es la adecuada. Yo voy a llevar a cabo de nueva cuenta mi regresión, ejecuto la línea 47 y le damos predict. Vamos a predecir una variable que yo estoy llamando sales F por fit o ajustado. Es el valor ajustado de las ventas. Tú puedes ponerle el nombre que quieras a esta variable y dentro de las opciones vamos a generar la combinación lineal de los valores de cada uno de los explicativos con el vector de coeficientes beta. Sombreamos la línea 48, la ejecutamos. Y observarán entonces que se les ha generado un nuevo vector específico. De este vector específico podríamos hacer el siguiente comentario. Dado que en la primera tienda el índice de precios es 5.69, el valor esperado condicional de su pronóstico de ventas es 77.35. Este es el valor que está estimando nuestro modelo, nuestra media condicional dado que precio es 5.69 y observar que para esa misma tienda el verdadero valor de las ventas es 73.2. Hay, como verán, una brecha entre el valor efectivamente observado de las ventas para el primer establecimiento y el valor estimado a través del modelo para ese primer establecimiento. La diferencia entre el valor observado y el valor estimado por el modelo o ajustado por el modelo equivale a un término de error. Es el margen de error en la estimación de nuestro modelo. Para la tienda 2 también observamos esa misma discrepancia. El valor efectivamente observado de las ventas para esa tienda 2 es 71.8 miles de dólares, pero dado su precio, el modelo está estimando un valor de ventas de 71.089 dólares. Hay una discrepancia, hay una brecha. Esa brecha es el valor 71.8 observado menos el valor ajustado 71.08. Evidentemente, el modelo para este segundo caso fue mucho más preciso. ¿Por qué? Porque el residual, esa diferencia es mucho más pequeña. Así se está calculando esa segunda incógnita que estaremos tratando de trazar con nuestra línea 49. La línea 49 está estimando los valores de los residuales. Sombreamos, ejecutamos
Y entonces tenemos ya el conjunto de residuales derivados de la diferencia entre y los valores ajustados de y. En nuestra sección del do, observar que estamos realizando en la línea 52 un two-way plot. Este two-way plot va a tener la forma de scatter y vamos a graficar simplemente con esos puntos el contraste entre las ventas observadas y los precios observados para cada una de las tiendas. Sombreamos, ejecutamos y entonces observarán que llegan a este gráfico que aparece aquí. Este es el gráfico que obtienen. Este es el conjunto de valores observados de y el conjunto de valores observados de X. Ahí no tenemos la línea de regresión, pero por la manera en que está trazada nuestra nube de puntos, pareciera que efectivamente hay una relación inversa entre la dinámica de las ventas mensual y el índice de precios de ventas mensual. Agreguemos a este gráfico nuestra línea de valores ajustados. Lo que vamos a agregarle es precisamente ahora este vector. El gráfico que ustedes tienen aquí es, como verán, simplemente los valores observados de sales y los valores observados de price. Esos dos vectores los estamos trazando en Scatterplot. Vamos a agregar una línea que integra además los valores ajustados de las ventas. Sombreamos la línea 53 y 54. Observar que como el comando está pausado aquí, tengo que sombrear la continuación de ese mismo comando. Sombreo ambas líneas y ejecutamos. Una vez que ejecutamos, observarán que agregamos ya nuestra línea de valores ajustados. Estos valores ajustados por el modelo son precisamente obtenidos sustituyendo los valores de price y planteando esos valores en esta ecuación. Estamos utilizando también los valores estimados tanto del intercepto como de la pendiente. Estas combinaciones lineales que estamos generando precisamente son las que estamos llamando aquí nuestras esperanzas condicionales trazadas a través de la línea de valores ajustados. De la línea 56 a la 59 vamos a hacer otro conjunto de gráficas. Línea 56. Trazaremos también un scatterplot, pero ahora quiero visualizar la dinámica de esos residuales. Los he llamado R, los estamos contrastando como price y en las opciones vamos a darle este título, un scatterplot de los residuales contra price. Sombreamos, ejecutamos y este es entonces para cada una de las observaciones en mi sampleo de todas las tiendas de esta franquicia, la dinámica de los residuales. Observarán que los residuales parece que están precisamente orbitando en torno a una media que es 0. Hay evidentemente residuales por debajo, hay residuales por arriba. En cada uno de los casos, notar que estamos simplemente restando el valor observado de Y menos el valor ajustado por el modelo de Y, de tal manera que cuando esa diferencia es de signo negativo, resulta que mi modelo estima magnitudes mayores a las que se observan en los valores de Y. Estaremos teniendo aquí un error de sobreestimación del modelo, mientras que si la diferencia entre Y menos Y gorro es positiva, nuestro modelo se está quedando muy corto. Básicamente estamos estimando valores sutilmente o enormemente por debajo de los verdaderos valores observados. Los residuales positivos me están evidenciando un problema de subestimación del modelo. Sobreestimación por la parte inferior, residuales negativos, subestimación por la parte superior, valores positivos. Y entre más cercanos estén a 0 esos residuales, entonces el modelo está pronosticando adecuadamente cada uno de los valores de ventas. Siguiente línea. Estamos haciendo ahora un scatterplot de ventas contra precio. Le estamos poniendo un título, pero notar que la variante es que le estamos agregando el name G2. ¿Cuál es la intención de hacer esa línea? Bueno, si tú quieres tener dos gráficas abiertas simultáneamente, entonces ejecutas tu comando de gráfico. Yo voy a ejecutar la 57 y para que lo mantenga como un gráfico separado, debo de ponerle un nombre. El nombre es opcional. Yo le he puesto G2 por gráfico 2. Mi gráfico 1 es este. Entonces, si yo ejecuto la línea 57,
notar que tenemos un segundo gráfico visible. Podemos tener tantos gráficos visibles, simplemente dale un nombre al gráfico nuevo que estás generando y los previos se van a mantener, no serán reemplazados. Entonces, si yo, por ejemplo, ejecuto ahora las líneas 58 y 59, son prácticamente las mismas líneas que están aquí arriba, 53 y 54. Revísenlas, por favor. Solo que el hecho de agregarle un name en la parte final, que aquí no está, notar que aquí no tenemos name, aquí sí lo tenemos, me dirá que vamos a generar otra vez el mismo gráfico, pero vamos a mantener abiertos los otros tres. Este es el segundo y este es el primero. La opción name al final, name paréntesis y le pones el nombre a un gráfico, te permite visualizar conjuntamente todos y cada uno de los gráficos que vayas generando en Stata. Importante. Cuando nombres gráficos no puedes repetir la nomenclatura de sus títulos. Si yo ya usé el nombre G3, quiero llamar otro gráfico G3, Stata me va a marcar un mensaje de error. Nota número 1. Nota número 2. Si quieres mantener el mismo nombre y borrar todo el historial de gráficos, simplemente tendrías que esperarte al cierre de la sesión para no generar problemas en tu dataset. Yo simplemente voy a cerrarlo, ya los he cerrado. Recordar que esos gráficos se guardan por separado. Y bueno, ahora vamos entonces a algunos aspectos del modelo de regresión múltiple. Hemos cerrado ya esta parte y entonces comenzamos a darle una variante a este mismo dataset. Variante fundamental. Ahora tenemos la variable price y advert como una variable explicativa adicional. Este modelo ya es un modelo de regresión múltiple. El comando de estimaciones lo tenemos aquí. Ahora tenemos un intercepto, una pendiente asociada a los gastos en publicidad y una pendiente asociada al precio o al índice de precios. No perder de vista la métrica de la variable sales, miles de dólares, price, un índice de precios de 0 a 100, advert está medido en miles de dólares. Eso me va a dar ideas sobre cómo estar interpretando cada uno de estos coeficientes. Realizaremos exactamente lo mismo que hace un rato, pero en el contexto múltiple, solo para percibir algunas diferencias fundamentales. Empecemos entonces con nuestro dataset. En el modelo de regresión lineal múltiple, sombreo mi línea de regresión. Notar que ya tengo las dos variables explicativas. Ejecutamos y observar ahora que tenemos los mismos coeficientes que aparecían en nuestro PowerPoint. Comencemos quizá por la interpretación ahora de estos coeficientes. Más adelante estaremos revisando qué ocurre con el análisis de varianza y qué ocurre con algunas características adicionales de nuestro modelo como bondad de ajuste, prueba de significancia conjunta del modelo y el root mean square error. Concentrémonos en estos coeficientes. La interpretación. Como siempre, el intercepto aisladamente muchas veces tiene una ausencia de sentido. No tiene sentido interpretarlo aisladamente, pero pues, en algunos casos será factible hacerlo, sobre todo en variables dummy, modelos con variables dicótomas. Por ahora nos conformaremos con decir que el intercepto es la media condicional de sales, ahora cuando price y cuando advert son conjuntamente ceros. Los valores esperados entonces serán 118.91 miles de dólares. Es lo único que dividimos. Evidentemente ese modelo no tiene sentido porque no puedes tener ingresos por venta cuando tu índice de precios se encuentra en la métrica de 0. Price. La pendiente asociada a price es beta 2, es negativa, sigue siendo muy cercana a menos 7.91, es la derivada parcial del valor esperado de las ventas ante variaciones en precios, pero ojo, como ahora es un modelo de regresión múltiple, dejamos fijo el conjunto de regresores adicionales. En este caso es la derivada parcial de sales respecto de price, manteniendo advert fijo. La pendiente de advert también es una derivada parcial, es positiva, 1.86, mide, como lo hemos dicho, la derivada del valor esperado de sales o el cambio esperado en el sales ante un cambio en advert, pero ahora manteniendo fijo price. ¿Qué hay de ese 7.91 en términos cuantitativos? Bueno, manteniendo fijo el resto de regresores, le hace los gastos en publicidad, un incremento de un punto porcentual en el índice de precios reduce
por el signo que estamos observando, el valor esperado de las ventas en $7,910 o en 7.91 miles de dólares. Si se incrementara en un 2%, pues multiplicamos este menos 791 por 2. Si se incrementara en 3, lo multiplicamos por 3 y le damos la interpretación con ese signo negativo, etcétera, etcétera. Para el caso de la pendiente asociada a Advert, los gastos en publicidad, agreguemos aquí la explicación. Si nosotros mantenemos fijos los cambios en el índice de precios, entonces resulta que un incremento de $1,000 en los gastos en publicidad, observar que cuando Advert crece 1, está creciendo en 1,000 porque cada uno es $1,000. Entonces, un incremento de $1,000 en los gastos en publicidad eleva, por el signo que observamos de Advert, eleva el valor esperado de las ventas en $1,860 o 1.86 miles de dólares. Si hipotéticamente pensamos que el índice de precios sigue manteniéndose fijo, pero los gastos en publicidad se incrementan en $5,000, entonces eso origina un cambio, un aumento en particular del valor esperado de las ventas en $9,300. Como verán, la interpretación de las pendientes es tremendamente similar a lo que vimos en el caso simple, excepto que ahora asumimos que observamos esas variaciones asumiendo que el resto de regresores no cambiarán. De tal manera que así estamos interpretando ahora nuestras n posibles pendientes en un modelo con n posibles variables explicativas. Por supuesto, podemos utilizar los estimadores, sustituirlos aquí en nuestra ecuación particular para calcular los valores ajustados de las ventas. Entonces, sustituyendo esos coeficientes beta estimados por este vector y colocándonos en valores específicos de price y de adverts, calculamos entonces medias condicionales diferenciadas. De tal manera que podemos hacer predicciones también básicas, algunos pronósticos bastante sencillos. Podemos hacer nuestros pronósticos que llamamos por ahora esperanzas condicionales o valores esperados condicionales utilizando la ecuación completa. Por ejemplo, si el índice de precios y los gastos en publicidad se ubican en la media, a saber 5.69 miles de dólares para precios y 1.84 miles de dólares para Advert, entonces, condicionados en esos valores, los valores esperados de las ventas en la franquicia oscilan en los $77,350. Notar que solo estamos sustituyendo los valores price, advert y los coeficientes beta para hallar esas medias condicionales. La media condicional de las ventas, cuando el índice de precios es 4 y la publicidad es en 3 miles de dólares, será de $92,870. Eso también sin duda está trazando valores ajustados. De hecho, esta gráfica está generando dos posibles líneas de valores ajustados. ¿Por qué dos posibles líneas de valores ajustados? Porque estamos manejando dos posibles magnitudes para la variable que tengo en este eje. Este es el monto del gasto en publicidad y en el eje Y tenemos los ingresos por ventas. Entonces la línea de valores ajustados está trazando cómo cambian esas esperanzas condicionales o esos valores ajustados cuando cambia específicamente el gasto en publicidad. Crucial, este gráfico no está considerando cambios en la otra variable, en el índice de precios. Entonces, eso es lo que debemos de mantener fijo para poder generar este par de líneas. Si yo cambiara a la par también el índice de precios, estos gráficos simplemente serían totalmente caóticos. ¿Por qué? Porque esas variaciones que observaríamos aquí serían generadas por un elemento que no está observado en este gráfico. Ese otro elemento es el índice de precios de productos. Por eso, entonces, para sondear estos valores ajustados, es crucial que el resto de regresores los mantengas fijos en ciertas magnitudes. Vayamos entonces a el do file para ver qué estamos realizando. La línea de regresión múltiple ya la hicimos. Esta ya la tenemos aquí, ya hemos logrado interpretar estos coeficientes. Ahora vayamos a sondear qué ocurre con los valores ajustados.
Para ello sombreo la línea 63, es un summarize de las estadísticas básicas de las dos variables, ejecutamos el archivo y observar entonces que a mí me interesa, por ejemplo, sondear cuál es la media del índice de precios, que la tenemos aquí, 5.68, y la media de los gastos en publicidad, que la tenemos aquí, 1.844, 5.6872. Tomamos esos dos registros y vamos a calcular primero, sin graficar, valores esperados condicionales. Puede ser en la media, 568. Para el caso de price, yo lo voy a poner 5.68. Para el caso de advert, la media es 1.844. Yo la pongo aquí, 1.844. Así está. Sombreamos y ejecutamos. Observar que el resultado es 77.43 miles de dólares. Esa es la media condicional de los ingresos por ventas cuando price y advert asumen valores en la media. Pero puedes tener entonces predicciones fuera de la muestra o pronósticos útiles fuera de la muestra. Si por ejemplo está en 4 y este está en 3, cuando esas son las magnitudes de tanto del índice como de los gastos en publicidad, los ingresos por venta son 92.869 dólares. Así entonces nosotros podemos calcular esto que decíamos como nuestras predicciones básicas o las esperanzas condicionales. Ahora vayamos a generar estas líneas de valores ajustados. Líneas 66 y 67 serán ejecutadas previo a esta línea, que es la línea 65. Si observan, no vamos a utilizar el comando predict. Cuando estás en un modelo de regresión lineal múltiple, los valores ajustados, al menos visualmente, no los debes generar con predict porque están cambiando las dos variables y tu gráfico sería muy caótico. Vamos a generar entonces una predicción pensando en que price lo voy a dejar fijo en 5.69. Si ustedes observan esta estructura, vamos a generar una variable llamada sales F1 de valores ajustados 1 y será el coeficiente beta de intercepto más el coeficiente beta de la variable price multiplicado por 5.69, un valor de price, más el coeficiente beta de advert multiplicado por todos y cada uno de los valores de advert. Observar que advert, al estar multiplicando aquí, va a tomar todos y cada uno de los posibles valores de advert serán tomados, pero price no tomará todos, sino price únicamente tomará una métrica que es 5.69. Si observan entonces, estamos utilizando esta ecuación para hallar estos valores ajustados. El guión bajo beta const, el guión bajo beta price multiplicado por la media de price más el guión bajo beta de advert multiplicado por todos y cada uno de los valores de advert y sombrean esa línea 65. Sombrean, ejecutan. Tenemos ya nuestro vector de valores ajustados. Observar que este primer vector de valores ajustados fue en un modelo de regresión lineal simple. Al ser simple y no haber otros regresores, lo tipeamos a través de un predict, pero cuando es un múltiple, esos valores ajustados deben de ser obtenidos condicionando en ciertos valores el resto de regresores que no estás modificando. Esta es nuestra segunda línea de valores ajustados y vamos a graficarla en un two-way. Observar que como es un comando pausado, tengo que sombrear ambas líneas hasta donde cierra la sintaxis de este comando en particular, líneas 6.6 y 6.7. Vamos a hacer en un two-way, en una línea, los valores ajustados de las ventas contra la variable que está cambiando, que es publicidad. Este es el título, aparece un subtítulo y le metemos incluso una nota. Ejecutamos y ese es entonces nuestro scatterplot de la variable sales versus price, perdón. Vamos a modificar el título. Es versus advert. Sales versus advert. Ejecuto otra vez. Ventas contra publicidad y la línea de regresión ajustada. Esta entonces es nuestra línea de regresión, dados cambios en la publicidad. Importante. Las ventas, observar que en mi estructura de la media condicional están en un valor particular que es el de 5.69. Segundo conjunto de valores ajustados. Vamos a generar ahora otra línea de valores ajustados llamado Sales F2. Hemos cambiado
el valor en el cual está condicionado price. Observar que estamos más abajo. Antes estábamos en 5.69, ahora estamos en 1.844. Eso generará, por supuesto, una caída en los ingresos por ventas. El resto de la ecuación permanece igual. Sombreamos, ejecutamos y vamos a poner aquí también la corrección advert. Vamos a hacer el two-way ahora de esa segunda línea. Esta es entonces nuestra segunda línea. Observar que no vemos una gran diferencia en relación a la primera, a menos que tú veas qué ocurre con las escalas de los datos. Las escalas son totalmente distintas. Este es el gráfico número 2, pero podríamos sin duda generar un gráfico en donde ambas estén sin duda empalmadas en el mismo two-way. Para ello, entonces podríamos realizar la línea 76, 77 y 78. Observar que ahora tengo dos pausas para no tener un trazo tan largo de esta sintaxis. Pausamos una vez, pausamos dos veces. El comando cierra aquí. Entonces aquí estaremos sombreando estas tres líneas. Solo que yo voy a corregir versus advert. Ustedes ya no tienen que corregir, ya tendrán el do corregido. Simplemente sombrean, ejecutan. Y tenemos entonces dos consideraciones. En primer lugar, estamos teniendo nuestras dos líneas de regresión, dados esos dos valores que tenemos para price. Un valor es en la media, otro es en la mediana. Y el scatterplot lo estamos empalmando. Esos son nuestros conjuntos de valores ajustados, dadas ciertas condiciones de uno de los dos regresores que no está cambiando. Observar que entonces la manera de generar valores ajustados o medias condicionales es distinta en el modelo de regresión lineal múltiple. La variable que va a tener tu juego, esa la dejas libre y vas a fijar en una métrica específica aquella que no está cambiando en tu gráfico. Entonces, ahí tenemos nosotros nuestro conjunto de valores ajustados. Si quieres, podrías depurar el scatterplot. Simplemente lo que podrías hacer es eliminar esta parte de sales contra advert. Yo lo voy a hacer aquí, por ejemplo. Voy a eliminar esto. Sombreo, otra vez, ejecuto. Y tengo entonces el scatterplot de los valores ajustados para nuestra línea de regresión del modelo múltiple. Vayamos al siguiente tema en torno a tópicos en modelación econométrica, concentrándonos ahora en algo que nos hemos venido concentrando tanto en los cursos de econometría 1 como en los cursos de econometría 2, y es en torno a problemas que pudiéramos encontrar en esos diagnósticos de los residuales. 5 tipos de escenarios que deben de ser tratados tienen que ver con los residuales o bien con los residuales y uno o varios regresores. La estrategia es entonces identificar esas problemáticas, darles un tratamiento y tratar de que nuestro modelo sin duda vuelva a tener las propiedades de ser los mejores estimadores lineales e insesgados. ¿Cuáles son esas problemáticas? La primera de ellas es la correlación serial. Un tópico visto en econometría 1. Recordar que la correlación serial de forma específica implica que los errores ya no tienen una distribución independiente, puesto que se están condicionando unos a otros. La correlación serial genera un problema llamado sesgo en la estimación de la varianza del vector de coeficientes beta, y ello sin duda altera la propiedad de eficiencia en la estimación de estos coeficientes. La estrategia que utilizamos para corregir fue mínimos cuadrados generalizados. Para el caso de heterocedasticidad, el problema consistía en que la varianza de los residuales no era la misma para todos y cada uno de los elementos en tu muestra. La consecuencia implicaba que la varianza de los coeficientes beta también iba a tener un sesgo en su estimación y en términos asintóticos la varianza ya no sería la menor posible de todas. Nuestro estimador beta pierde eficiencia. La corrección de este problema implicó también trabajar mínimos cuadrados generalizados. El problema 3 fue visto en el curso de Econometría 2 y tiene que ver con la endogeneidad de los regresores. Si tú por alguna razón tienes uno o varios regresores correlacionados con el término de error, entonces vas a tener un problema en cuanto a la estimación de los coeficientes beta.
A saber, la consecuencia será que tus coeficientes beta ya no serán consistentes. La solución en el punto 3 es básicamente, y así la trabajamos en econometría 2, es básicamente aplicar mínimos cuadrados a través de variables instrumentales o en dos etapas. Esos tres elementos, dado que se vieron tanto en el curso de econometría 1 como en el curso de econometría 2, no los estaremos revisando en esta sección. Nos enfocaremos en cuanto a la no normalidad de las distribuciones del error y a la presencia de outliers. Veremos de igual manera en qué consiste el problema, cuál es la consecuencia y cuáles son quizá las potenciales medidas remediales. Importante respecto a los puntos 4 y 5. Buena parte de los análisis residuales para la no normalidad y para la detección de outliers implican que trabajes residuales estandarizados. Ventajas de trabajar residuales estandarizados. Cuando tú tienes un modelo A y un modelo B, que son distintos, el trabajar con residuales estandarizados y realizar sus diagnósticos te permite equiparar y comparar los residuales de ambos modelos a pesar de que sean distintos. El trabajar residuales estandarizados hace que estos sean adimensionales, como aparece en el punto 2. Enfoquémonos en la no normalidad en los residuales. ¿Cómo identificar la no normalidad en los residuales y por qué hacerlo? En primer lugar, recordar que uno de los supuestos de Gauss-Markov era asumir que nuestros residuales tienen una distribución independiente e idéntica en torno a una normal gaussiana con media cero y varianza sigma cuadrada. No obstante, es factible que nosotros podamos generar en un modelo un conjunto de residuales y sospechar que estos quizá no tienen una distribución normal. ¿Qué hacer entonces para saber si tienen o no tienen la atribución de normalidad en la distribución? Podríamos plotear los cuantiles de los residuales o bien los cuantiles de los residuales estandarizados contra los cuantiles hipotéticos de una distribución normal gaussiana a través del comando qnorm. Alternativamente, podríamos plotear el kernel de una distribución normal gaussiana contra las distribuciones observadas de los residuales con el comando kdensity, normal. Entonces vamos a hacer el QQplot, que es el que tenemos aquí, y estaremos sondeando cómo interpretarlo y qué medidas remediales llevar a cabo si es que este QQplot revela que los residuales no presentan una distribución normal. Empecemos desde nuestro DoDeStata y bajamos a la sección 4 que dice diagnóstico de residuales. Importante, por favor, limpien su dataset, el dataset de Andy, DTA. No hay problema porque ustedes ya tienen toda la secuencia de comandos para replicar de nueva cuenta lo que hicimos. Yo simplemente lo limpio y abrimos ese mismo dataset, por favor. Notar que ahora, como lo he abierto, ya no tenemos nada aquí en particular. Voy a decirle que no. Tenemos sales, price, advert como nuestros tres vectores de información de este dataset. Ya no tenemos el conjunto de estimadores que teníamos hace un rato. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer el diagnóstico de residuales. Nuestro modelo inicial, el modelo simple, era regress sales contra price. Estos fueron nuestros estimadores. La línea 87 está estimando los valores ajustados. La línea 88 está estimando el vector de residuales del modelo y aquí viene la duda razonable. En realidad, estos residuales satisfacen una distribución normal gaussiana como se establece en el conjunto de supuestos de Gauss-Markov. Bueno, vayamos entonces a sondearlos, no solo los residuales con PredictR, residuals, sino también hagámoslo en términos de los residuales estandarizados. Este nombre que yo estoy sombreando es un nombre totalmente arbitrario. Yo le he puesto Standard Residuals y la opción, esta sí es obligada, tienes que ponerle R por Residuals y S por estandarizados. Ejecuten por favor la línea 89. Y entonces tenemos ya nuestro vector de residuales del modelo no estandarizados y el vector estandarizado de residuales. La pregunta es, ¿este vector o bien este tienen una distribución normal gaussiana? ¿Sí o no? Bueno, hagamos el qnorm y empecemos con la interpretación. El comando es qnorm, la variable que debes de ingresar para hacerle la prueba gráfica de distribución normal. Y le ponemos opciones específicas de título. Sombreo la línea 90, la ejecuto. Y este es mi QQplot de los residuales. No son los estandarizados, pero son los residuales.
Gráficamente, ¿cómo interpretamos esto? Gráficamente tenemos dos líneas. Una línea continua muy fina, que es esta azul, y un scatter plot que parece que se va modificando corte a corte. Esos cortes específicos que observamos del scatter plot son precisamente los cuantiles y cómo se están distribuyendo cuantil a cuantil los residuales hasta tener todos los cuantiles de todo nuestro sampleo. Se va ordenando del menor al mayor, por supuesto. Y entonces la intención es sondear si esa línea suave que está simulando una distribución normal gaussiana perfecta, por eso es una recta con ángulo de 45 grados, si esa línea recta se asemeja mucho a nuestro scatter plot de los verdaderos valores de los residuales. Observar que el scatter plot de los residuales se apega bastante a esa línea recta y fina de 45 grados, lo que me dice que los residuales sí ofrecen evidencia, por lo menos gráfica, porque esta no es evidencia estadística, sino solo gráfica, de que hay una distribución normal gaussiana en la presencia de los residuales. Hacemos el Q-norm para los residuales en su versión estandarizada, sombreamos, ejecutamos y este es entonces nuestro contraste. Línea azul continua es la distribución teórica normal gaussiana. El scatter plot que se va generando corte a corte son precisamente los cuantiles de los residuales muestrales estandarizados. Efectivamente parece que solo en las primeras observaciones no se satisface una normalidad, pero en total, en el promedio, casi todos los puntos de los residuales sí se apegan a esa recta perfecta de 45 grados. Por lo tanto, las dos evidencias, insisto, solo gráficas, no estadísticas, las dos evidencias gráficas dan indicios de que los residuales sin duda se comportan con un atributo de normalidad en su distribución. ¿Qué decir entonces, volviendo un poco a la diapositiva? Simplemente decir que los cuantiles en el eje X son derivados de una normal inversa teórica, como lo estamos mencionando aquí. Y esa normal inversa teórica o esos cuantiles los estamos generando a través de el cumulative inverso de una normal gaussiana y tomando como factor de rescalamiento la posición Weibull que nosotros tenemos aquí y es la observación iésima sobre n-1. Como lo pueden ustedes estar observando. Esta sería la manera en cómo se está graficando la distribución teórica normal inversa, tanto en el gráfico 1 como en el gráfico 2, como ustedes lo pueden observar. Evidentemente, esta prueba gráfica puede ser y de hecho debe ser respaldada con una prueba ya sea Harkevera que puedes hacer en Stata, o bien con una prueba de Skewness-kurtosis, que sin duda es una que seguramente vieron en Econometría 1, al menos nosotros sí la vimos en el curso de Econometría 1, pero vamos a recordarla, por supuesto. Hagamos ahora entonces la prueba de Skewness-kurtosis para respaldar la evidencia de residuales con una dinámica normal en su distribución. Vamos por favor a nuestro Stata y empecemos con la evidencia muestral. Tratemos de sondear de qué van los verdaderos sesgos y kurtosis de los residuales. Eso lo hacemos con el comando summarize. Yo ya no lo voy a escribir en el do, observar que yo lo estoy escribiendo aquí. Si ustedes desean, pueden hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí si quieren. Vamos a poner un summarize y vamos a poner R, pero vamos a darle detalle. O bien puedes hacer un summarize para los residuales estandarizados con detalle. En el primer caso, nos concentraremos en lo siguiente. Si mi variable objetivo son los residuales, observar que su sesgo es 0.36 negativo, es relativamente cercano a 0. Recordar que el sesgo 0 es de una normal, la kurtosis es 3 en una normal, esta se aproxima mucho, es 3.26. Esta es la evidencia muestral, por supuesto. Pareciera que la muestra replica un sesgo y una kurtosis muy cercana a una distribución normal gaussiana. El sesgo es 0.35, una métrica bastante cercana a 0, y kurtosis 3.23, quizá un poquito más cercana a 0 esta versión estandarizada residual, lo cual valida nuestro punto 1 de la diapositiva. Recordar que en la diapositiva nuestro punto 1 dice que si los residuales están normalmente distribuidos, su versión estandarizada también se aproxima a realizaciones de una distribución normal estándar.
Entonces, esa es la evidencia estadística. Hagamos ahora una prueba de hipótesis en donde la hipótesis nula es el sesgo y la kurtosis tienen los atributos de una normal, versus la alternativa, el sesgo y la kurtosis tienen los atributos ajenos a una normal. ¿Cómo hacerlo en Stata? Nos vamos a Statistics, nos vamos entonces a Summaries, Tables y Pruebas, seleccionamos pruebas de hipótesis y plots que tengan que ver con atributos de la distribución en esta opción que aparece aquí. Y si observan ustedes aparece la prueba de skewness y kurtosis, como lo pueden observar allí. Le damos un clic, por favor, y aquí tenemos que incorporar las variables que tú deseas llamar al test. Vamos a hacerlo por separado. Puedes hacerlas de un solo tajo para las dos. Yo lo voy a hacer en primer lugar con R. Le damos OK. O le damos Submit para que no se cierre. Y nos despliega entonces este conjunto de resultados. El comando, recordar que si quisieras escribirlo en el do, es skTest. Yo lo voy a copiar y lo voy a dejar aquí pegado para el test de sesgo y kurtosis. Insisto, la hipótesis nula es el sesgo y la kurtosis revelan una normalidad. Frente a la alternativa, el sesgo y la kurtosis no revelan una distribución normal. Entonces, si rechazamos la hipótesis nula, entonces damos evidencia de que los errores no tienen una distribución normal. Stata te presenta las pruebas de hipótesis aisladas y las pruebas de hipótesis conjuntas. Si quisieras evaluar aisladamente el sesgo, la hipótesis nula es el sesgo es de una normal. Frente a la alternativa, el sesgo de esta variable no es de una distribución normal. ¿Qué es lo que nos presenta Stata? El p-value del estadístico de prueba. Ese p-value es 0.017. Observar que es un p-value mayor que cualquier nivel alfa típico del 1%, del 5% o del 10%. Como el p-value es mayor que alfa, entonces la conclusión es que no rechazo la hipótesis nula. Por lo tanto, aisladamente, esta variable revela que tiene un sesgo normal, de una distribución normal. Lo mismo para el caso de la kurtosis, estamos evaluando aisladamente la hipótesis nula. La kurtosis de la variable residual es normal, gaussiana. Frente a la alternativa, la kurtosis de la variable R no satisface la normalidad. El p-value es tremendamente grande, es 0.41, por lo tanto no logro rechazar la hipótesis nula y nuestra variable R tiene una distribución normal gaussiana. La conjunta, que el estadístico empleado es un G cuadrada con 2 grados de libertad porque estamos llamando al test tanto al parámetro sesgo como al parámetro kurtosis, por eso son 2 grados de libertad. El G cuadrado tiene un estadístico de 2.58. Como verán, es un G cuadrado muy cercano al origen, lo cual revela que su p-value, su cúmulo probabilístico por cola superior, es relativamente grande, es 0.27. ¿Cuál es la hipótesis nula aquí? Stata te lo dice claramente. La hipótesis es una conjunta. Conjuntamente, el sesgo y la kurtosis satisfacen la normalidad, hipótesis nula, frente a hipótesis alternativa, conjuntamente el sesgo y la kurtosis no satisfacen una normalidad en su distribución. No logramos rechazar la hipótesis nula, por lo tanto hay evidencia estadística suficiente para afirmar que R, los residuales de este modelo, sí satisfacen ese atributo de la normalidad en la distribución de los residuales y por lo tanto no habría ninguna medida que llevar a cabo. Hacemos exactamente el mismo test, solo que ahora para los residuales estandarizados STDR. Pueden hacerlo a través de menú, yo lo hago a través del do. Ejecutamos y esto es para el caso de los residuales estandarizados. No rechazo la hipótesis nula, no rechazo la hipótesis nula. Individualmente el sesgo es normal, individualmente la kurtosis es normal y conjuntamente el sesgo y la kurtosis satisfacen los atributos de una normalidad. Esta prueba de hipótesis debe de ser acompañada siempre, eso es recomendado, en tu sección de diagnósticos residuales. ¿Qué hacer en caso de que por alguna razón un modelo econométrico pudiera generar residuales que no son normales? Vienen las transformaciones de las variables. Cuando de repente tú tienes este problema, lo que quizás se sugiere hacer es
transformar tus variables a logaritmos, por ejemplo, en términos de econometría de corte transversal, incluso también en términos de econometría de series de tiempo. Cuando de repente estás trabajando diagnóstico de residuales y su normalidad en algo que veremos más adelante en este curso que tiene que ver con modelos Box-Jenkins, lo que tienes que hacer es rediseñar tu modelo, a lo mejor incorporarle más regresores, ajustar los rezagos de un modelo en series de tiempo, ajustar las primeras diferencias, rezagos de primeras diferencias, en fin, las transformaciones tienen que ver en general, ya sea en econometría de corte transversal o de series de tiempo, tienen que ver con, uno, transformar la métrica de tus variables, pasar de variables absolutas a participaciones, de variables absolutas a logaritmos, si es que por supuesto la métrica de las variables da para que haya logaritmos y no tengas missing values, o bien tiene que ver con reestructurar el conjunto de regresores que tú tienes en el modelo econométrico. Puedes agregar más regresores al modelo, la evidencia teórica te dice que podrías incorporar más rezagos en un modelo Box-Jenkins, entonces estás modificando el lado derecho de la ecuación en el modelo econométrico, agregando regresores o eliminando regresores. Eso es en términos del diagnóstico de los residuales. Como verán, ya vimos evidencia gráfica y evidencia estadística que te permite identificar la normalidad en los residuales de una distribución. Continuamos entonces con nuestra última sección. Este ya es el cierre de nuestra sesión del día de hoy. Y vamos al tema de los outliers. Seguramente hay una definición bastante clara que sin duda les hace tremendo sentido en términos de las propiedades de la distribución que pueden ser captadas en un gráfico de caja y bigotes o en un box whisker plot. Observar que en este tipo de gráficos los outliers se establecen a través de ciertos umbrales o los bigotes de esta caja. Esos umbrales o los whiskers, el superior, por ejemplo, este whisker superior está colocado 1.5 veces por arriba del percentil 75 y este whisker inferior está colocado 1.5 veces por debajo del percentil 25. ¿Cómo se calculan? Bueno, efectivamente es importante tener el rango intercuartil. ¿Por qué? Porque el whisker superior se localiza 1.5 veces el rango intercuartil por arriba del percentil 75, mientras que este inferior se localiza 1.5 veces el rango intercuartil por debajo del percentil 25. Todo dato que esté cayendo por debajo de ese umbral inferior o por arriba de ese umbral superior, sin duda que para ti será una causa de preguntarte cómo se comportarán los coeficientes si elimino estos outliers versus cómo se comportará el modelo si los mantengo. Entonces vamos a hacer este mismo ejercicio para el caso de nuestro dataset de Andy. Nota importante. En realidad el diagnóstico de los outliers no lo aplicamos a los residuales, sino tenemos que aplicarlo a la variable dependiente, así como a las variables explicativas. ¿Cómo hacerlo en Stata? Vayamos en primer lugar en menú para después trabajarlo en el do. Seleccionen Graphics, notar que yo tengo mi mismo dataset de Andy, voy a aplicarlo a Sales y Price porque mi modelo es un simple. Me voy a Graphics, Distributional Graphs y seleccionamos el Boxplot. Del Boxplot vamos a hacerlo en primer lugar para Y y luego para, no es Y y X, es Sales y Price. Vamos a hacerlo de manera separada. Quiero que la orientación sea vertical. Aquí puedes ponerle títulos, marcadores específicos, en fin, etiquetas que no lo haremos por ahora. Simplemente me interesa tener el gráfico concreto. Aparece muy achatado uno de ellos. Eso me dice que quizá deba evaluarlos aisladamente. Vamos a empezar con Sales. Y este es el conjunto de valores para Sales. Insisto, observar que la parte inferior de la caja es el percentil 25, la parte superior de la caja es el percentil 75, tal como lo teníamos aquí. La mediana está trazada como la barra que cruza el cuerpo de la caja y el whisker superior es 1.5 veces el rango intercuartil por arriba del percentil 75.
El whisker inferior es 1.5 veces el rango intercuartil por debajo del percentil 25, que es este. No tenemos ningún outlier en Y, lo cual me llevaría a pensar que este modelo no tendría por qué preocuparme en términos de Y y los outliers. Vamos a hacerlo para el caso de la variable explicativa, que en el contexto que estamos trabajando es la variable price. Lo hagamos para price, le doy un submit y este es el caso de nuestro índice de precios en un mes en particular. Como verás, este dataset no tiene presencia de outliers, por ello no sospecharíamos que los outliers harían mucho más sensible la estimación de los coeficientes beta mínimos cuadrados ordinarios. Pero pensemos en un ejemplo número 2. ¿De qué va ese ejemplo número 2? Trabajemos un dataset que se conforma de este conjunto de variables. Este dataset ustedes lo tienen etiquetado en la misma unidad de este video que están viendo, de esta presentación. Se llama outliers.dta. ¿Cuál es la naturaleza del problema? Tenemos 19 registros de X y de Y que definen un dataset. Y será para nosotros la variable dependiente, X la variable explicativa. Estos son los primeros 10 registros de Y, los 10 primeros registros de X, los siguientes 9 registros de Y y los siguientes 9 registros de X. Naturaleza del problema. Observar que de esos registros tenemos por lo menos un outlier aquí. Yo lo estoy destacando aquí. Aquí hay otro outlier y aquí hay otro outlier. 3 posibles outliers que observarán tranquilamente rompen con la posible línea de regresión que tendríamos. Por ejemplo, si yo tomo esta observación y elimino esas otras dos, la línea de regresión seguramente correrá por aquí, la línea de valores ajustados. Pero si yo elimino esta observación y esta observación, entonces este outlier podría sesgar hacia arriba la línea de regresión, lo que implica que estaría modificando la estimación de los coeficientes beta, debido a que este outlier está afectando seriamente la pendiente. Pero si por el contrario elimino esta y esta e incorporo esta a mi modelo, entonces a estas 19 se les agregará una 20ava que generará quizá otra posible línea de regresión, pero ahora con un caso completamente distinto. Entonces, ese es el tema con los outliers. Posiblemente estaríamos asistiendo entonces a una línea de regresión así, si es que tomamos esta en particular y dropeamos las demás, pero podríamos también tener una estimación que derive en algo más o menos así, si es que solo toma en cuenta esta y posiblemente esta también, o bien una estimación que quizá pudiera estar corriendo así, si es que tomo quizá esta, así como esta estimación. Observar entonces que la pendiente va siendo sensible a los outliers que incorpores o bien a los outliers que omitas. Este es el box whisker que nosotros hemos detectado para ese dataset. Ahora lo vamos a realizar. Y entonces, esta es la regresión que nosotros obtenemos con las 19 observaciones que están en este recuadro verde. Si no metemos ningún outlier, entonces resulta que estos son los conjuntos de valores que nosotros replicamos. Esa es nuestra primera línea de regresión sin outliers. No tenemos ni el primer outlier, ni el segundo outlier, ni el tercer outlier. No tenemos ninguno de esos, es decir, no tenemos ni este, ni este, ni este. Simplemente estamos tomando este pool de datos y generamos esta línea de regresión. ¿Qué ocurre si de repente incorporamos el primer par de datos aquí, al registro número 20? Observar que el dato que vamos a agregar es la coordenada 3.4 en X y 8.0 en Y, es decir, el registro A es precisamente este que tenemos aquí. ¿Qué pasa cuando agregamos el registro A este pool de 19 datos? Bueno, cuando agregamos ese valor específico aquí, la línea de regresión no se modifica. Observar que no generamos ninguna modificación sustancial en los coeficientes beta. Ello implica que entonces hay cierto tipo de outliers que no necesariamente nos van a pegar en cuanto a la estimación de los coeficientes beta. Observar que el valor más grande es en términos de Y,
no necesariamente en términos de X. El valor de X es 3.4, pero el valor de Y es excesivamente elevado. Por ello, entonces, ese es el primer escenario. El segundo escenario ingresa entonces, vamos a ponerlo con otro color, ingresa en azul la coordenada 9, 5 en X y 8 en Y. Es decir, estamos hablando de meter ahora este outlier B. Voy a sacar A y entonces ahora voy a meter B aquí. Cuando yo incorporo el escenario de B, notar que entonces no se modifica tampoco sustancialmente nuestra estimación. Aquí ocurre lo opuesto. Aquí ocurre, bueno, no ocurre lo opuesto. De hecho, lo que ocurre es que tanto Y como X son excesivamente altas. ¿Por qué no se sesga tan dramáticamente? Porque observar que la línea de regresión que se traza sigue siendo congruente entonces con el conjunto de observaciones. Pero lo que sí observamos es en cuanto al elemento C. Cuando ahora tomamos el elemento C que está aquí y reemplazamos A y B y lo ingresamos acá, esa será la observación número 20, la estimación genera esta línea que estamos viendo aquí. Aquí sí tenemos un problema porque este outlier en particular es el que efectivamente modifica, parece que sustancialmente, la estimación de nuestro coeficiente de la pendiente. ¿Por qué la modifica muchísimo? Bueno, en realidad porque el outlier me dice que es muy elevado en términos de X y muy bajo en términos de Y. Ese tipo de información es la que efectivamente sí nos está sesgando entonces la estimación del intercepto. En resumen, ¿cómo podríamos ya discernir entre diferentes datos que son excesivamente atípicos? Bueno, en primer lugar podríamos decir que hay dos formas bajo las cuales un dato en particular puede ser inusual. ¿En qué sentido es inusual? Que se aleja de la mayoría del dataset. ¿Cuál es el dataset de referencia? El scatterplot con nuestras 19 observaciones. Si resulta que un dato es muy inusual en términos verticales, le llamaremos en sentido estricto un outlier. Entonces, si este es mi referente y mi dataset referente, la distancia vertical la tenemos aquí. Entonces, este es un outlier. Y en relación a este dataset que tenemos aquí, también aquí hay una distancia vertical si pudiéramos tener un comportamiento general. Por lo tanto, el punto A y el punto C es un outlier, insisto, en relación a nuestra tendencia de la nube de puntos que corre así. Podríamos decir que esta es una diferencia vertical, es un outlier. Esta también es una diferencia vertical, por esto este es un outlier. Y un dato que es atípico o inusual en términos horizontales de la nube, observar que si esta es la nube de puntos horizontalmente, si el referente es este, tenemos aquí otro dato atípico, sigue la lógica de la nube pero se aleja mucho hacia adelante o mucho hacia atrás, pero mantiene la horizontal de la nube de puntos, entonces es un punto de alto nivel. ¿Cuáles son entonces los escenarios conflictivos para nosotros? Los escenarios conflictivos no serán los de alto nivel, sino serán los outliers. Veamos entonces qué es lo que está ocurriendo en términos de los resultados del análisis de regresión. Nuestro escenario inicial. Hay un modelo con 19 puntos específicos. Observar el coeficiente de 0.61. La bondad de ajuste 0.83 y el root mean square error. ¿Qué es el root mean square error? Esa en realidad para nosotros es la estimación de sigma, la estimación de sigma gorro o la raíz cuadrada de la varianza del error muestral. Con ese modelo en particular tomado como referente, cuando voy al modelo A, ¿qué ocurre con ese modelo A en primer lugar? Bueno, observar que el signo, perdón, la magnitud del coeficiente cambia sutilmente, no hay un cambio grande en el coeficiente, pero sí hay un cambio sustancial en la bondad de ajuste. Cuando nosotros ingresamos el primer outlier, que es A, ahora sí en sentido estricto outlier, la bondad de ajuste decrece dramáticamente de 0.83 a 0.37.
mientras que la estimación de la raíz cuadrada de la varianza del residual era 0.33, ahora se incrementa. Eso no es deseable. Este outlier está bajando mucho la bondad de ajuste y elevando mucho la varianza del término de error, o bien elevando la raíz cuadrada de esa varianza. Ese es el comentario que estamos comentando aquí con el outlier en el punto A. Por eso este outlier en particular sí es un problema. ¿Qué ocurre cuando vamos al escenario B? El escenario B, decíamos, no es un outlier, sino lo etiquetábamos como un punto de alto nivel porque mantiene la horizontal, la tendencia mantiene de la nube de puntos. Si la tendencia es positiva en la nube de puntos, ese punto B solo prolonga esa tendencia. La estimación se mantiene muy cercana a la original, 0.61 a 0.63 del coeficiente de la pendiente. Observar que la bondad de ajuste mejora la bondad de ajuste y en particular la estimación de la desviación estándar del término de error se mantiene técnicamente igual, 0.33218. Decrece sutilmente y esto es bueno para nuestro modelo. Meter este dato, que es un dato de alto nivel, que está en congruencia con la tendencia de la nube de puntos original, hace que nuestro modelo mejore en su desempeño. Por ello, el punto B, que es un punto de alto nivel, valdría la pena conservarlo. Mientras que el punto C, si ahora lo ingresamos aisladamente a los otros 19, genera el mismo efecto nocivo del outlier A. El coeficiente se modifica sustancialmente, observar, decrece mucho, la bondad de ajuste se desploma por completo en relación al escenario inicial y la raíz cuadrada de la varianza del error muestral se incrementa dramáticamente. Por ello decimos que hay que diferenciar en sentido estricto de los datos atípicos que son outliers, dado que se disocian de las tendencias globales de los puntos, versus los datos atípicos que sí son atípicos, pero son congruentes con la tendencia de la nube de puntos. Este dato es congruente con la tendencia de la nube de puntos, que es creciente. Este dato es atípico y no es congruente con esa tendencia, es la distancia vertical. Este dato es atípico y además no es congruente con la tendencia de puntos, que también tiene una distancia horizontal. Por esa razón, sí será importante depurar exclusivamente aquellos datos que sean catalogados como outliers. Si simplemente son datos de alto nivel, eso sin duda que debemos de mantenerlos y esa es la recomendación en cuanto a este tratamiento. Vayamos ahora entonces simplemente a replicar este conjunto de resultados en Stata. Si observan, estamos abriendo nuestro dataset de outliers. Yo ya lo tengo aquí abierto. Permítanme depurar estos datos. Este es nuestro dataset de outliers. Las 19 observaciones originales las tenemos aquí. La 20ª es el escenario A o el escenario 1. La 21 es el escenario B o escenario 2. Y la 22 es el escenario C o escenario 3. Hemos generado la variable extra como indicador, esa ya la tienen ustedes. Vayamos entonces a generar el primer escenario. Nuestra primera regresión ha sido esta, de la 1 a la 19. Nuestros valores ajustados los ejecutamos y nuestra línea de regresión de las 19 observaciones originales. Ahora sabemos claramente que estos dos son outliers y este es un dato de alto nivel. Los tres son datos atípicos. Estos dos, este en particular y este es el que empobrece mucho la bondad de ajuste y eleva la desviación estándar del residual muestral. Este mejora la bondad de ajuste y reduce un poquito la desviación estándar del residual muestral. Ese es nuestro primer escenario. El segundo escenario son estos. Observar que estamos agregando ahora la línea 20. La línea 20 es precisamente esta que se está sumando a las 19 previas. Vamos a ver cómo se comporta el primer outlier, el escenario A. Generamos sus valores ajustados. Aparentemente la línea de regresión se mantiene, pero sabemos que la bondad de ajuste se ha empobrecido muchísimo. Y sabemos que sigma se ha incrementado considerablemente. Esas dos evidencias más que la gráfica serán las que decidirán para nosotros no incluir a A, sino más bien incluir a B. ¿Por qué? Cuando generamos la regresión con el escenario B, observar que estamos haciendo la regresión depurando extra
1 y depurando extra 3. Entonces vamos a tomar todos los datos excepto extra 1, que es este dato, porque aquí está el extra 1, y depurando extra 3, depurando este dato. Por lo tanto, estamos incluyendo los 19 más el escenario B, con el dato de alto nivel. Generamos nuestros valores ajustados, la regresión, y esta regresión, a pesar de que se parece mucho a la del A, esta es comparativamente mejor que el escenario A, porque aquí la bondad de ajuste se incrementó. Se incrementó a la magnitud de 0.9285 y el residual redujo un poco la desviación estándar. El escenario C ya simplemente lo tenemos aquí. Agradeceré que ustedes revisen los condicionales para asegurarnos de que estamos en el C. Y el escenario C quizás es el peor de todos, ¿no? Alteramos el coeficiente, empobrecimos muchísimo la bondad de ajuste e incrementamos tremendo la desviación estándar del residual. Por lo tanto, la recomendación en el resumen sería que cuando veas datos atípicos, no elimines a todos como una regla de bolsillo, sino trata de distinguir entre los que verdaderamente son outliers, son datos atípicos y rompen con la tendencia de la nube de datos que tienes, versus los datos de alto nivel, que sí, efectivamente son atípicos, pero siguen manteniendo la congruencia con la tendencia de la nube de puntos. Dato atípico, pero congruente con la tendencia. Datos atípicos y que rompen claramente la tendencia de la nube de puntos. Entonces, esa es nuestra sugerencia. Y finalmente, un último tema para revisar. Sin duda lo estaremos revisando más a detalle a lo largo de las posteriores presentaciones. Es el tema de las transformaciones. Ya vimos el asunto de las transformaciones logarítmicas y sus implicaciones para el tema de modificar la normalidad en la distribución de los residuales. Agregamos simplemente las transformaciones de potencias. Estas en realidad ya las vimos en el curso de econometría 1. Eventualmente las hemos revisado en el curso de econometría 2 con modelos Provit, con modelos Logit, incluso con modelos ordenados, términos cuadráticos, términos polinómicos. Yo les dejo solamente esta tabla en particular, disponible en el capítulo 4 de Hill-Griffiths, porque esto sin duda es algo que también ya podemos estar trabajando en este curso de análisis de regresión y series de tiempo, dado que se ha revisado ya a cabalidad en el curso de econometría 1 y se ha revisado también en algunos ejercicios particulares en el curso de econometría 2. Hasta ahí entonces cerramos la presentación del día de hoy y nos vemos en la siguiente sesión.